Nuestra próxima conferencia nos la va a dar José Reyes, él es Senior Solution Consultant para Latinoamérica de la empresa Génesis, y el tema del que nos va a hablar es inteligencia artificial, cómo potenciar la experiencia del cliente. José es apasionado por las tecnologías en la nube y muy comprometido con los clientes para identificar sus necesidades comerciales, proponer soluciones para abordar esas necesidades e impulsar la comprensión de la solución en todo el proceso de ventas para garantizar así resultados exitosos. Así que José, bienvenido. Gracias, Marcelo. A esta nueva etapa de la gira. Adelante. Buenos días para todos. Gracias, Marcelo, por la presentación. Soy José Reyes de la empresa de Génesis y hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, ¿sí? Es la cajita de Pandora hoy en día, que es la inteligencia artificial. Y quiero iniciar haciéndoles una pregunta, y es: ¿quiénes en sus procesos, ya sea de experiencia del cliente o de cualquier otro proceso dentro de sus áreas de negocio, están utilizando inteligencia artificial? Levanten la mano, por favor. Muy pocos. Entonces, vamos a remontarnos 20 años atrás, cuando hablábamos de inteligencia artificial y hacíamos esas predicciones acerca de lo que podría ser la inteligencia artificial. Esas predicciones eran básicamente fantasías utópicas en donde teníamos robots que nos hacían absolutamente todo. Incluso predecían robots que nos podían hacer algún tipo de acompañamiento emocional, algo así como esta película de Her, no sé si se la vieron, la de Joaquín Phoenix, donde él se enamora de un asistente virtual. Pero si lo analizamos al día de hoy, nos damos cuenta que no hemos llegado a ese punto, que esas fantasías utópicas o esas predicciones todavía no se han convertido en realidad y estamos lejos de llegar allá, ¿sí? Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta es que la inteligencia artificial tiene muchísimo potencial en hacernos la vida más fácil. Y lo vemos hoy en día con los asistentes virtuales que tenemos en nuestros celulares, en nuestros carros, Alexa, Siri, ¿cierto? Que de cierta manera nos apoyan y nos hacen la vida un poco más fácil. Entonces, asimismo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar ciertos procesos de negocio, y el día de hoy quiero hablarles de casos de usos específicamente orientados a la experiencia del cliente. Genesis Cloud CX es la plataforma que vengo a representar el día de hoy. Es la líder y es el líder y el número uno en plataformas de contact center como servicio según Gartner. Esto es el cuadrante mágico de Gartner del 2023, recién salido del horno, salió exactamente hace 8 días, en donde posiciona a Genesis como el número uno en plataformas de contact center como servicio. ¿Qué evalúa Gartner? Posicionamiento global, innovación, inversión, capacidad de ejecución, capacidad de visión, y en todo ese análisis posiciona a Genesis como la plataforma número uno a nivel global. Y hoy quiero hablarles de cómo en Genesis hemos utilizado la inteligencia artificial para innovar en nuestra plataforma. Ahora, la inteligencia artificial tiene usos en distintas industrias, desde prevención de fraude hasta temas de inventarios, sector farmacéutico. Sin embargo, hay una constante en la inteligencia artificial, y es como ustedes lo ven aquí en pantalla. El MIT Review hizo un estudio en donde a lo largo de distintas industrias preguntó cuáles son los casos de uso donde más encuentra potencial para la inteligencia artificial, y el Customer Service o el Customer Experience siempre aparece en el top 3, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, como ustedes pueden ver aquí, esta es una ampliación de ese estudio, que existen aquí 6 industrias, desde el transporte hasta la farmacéutica, financiera, y en todos aparece el Customer Care, ¿sí? O el servicio al cliente. Y es aquí donde entra Genesis a aprovechar esa oportunidad y a entregar una plataforma todo en uno que utiliza inteligencia artificial para habilitar ciertos casos de uso. Ahora, ¿cuántos aquí han tenido interacción con un chatbot o con un voicebot? ¿Qué pasaría si yo les diría que la inteligencia artificial en el Customer Experience no solamente son chatbots y son voicebots, sino que existen otras capacidades en donde podemos utilizar la inteligencia artificial para optimizar procesos y para tener mejores conversaciones con los clientes? Antes de pasar a mostrarles qué es lo que hace Genesis con la inteligencia artificial, quiero partir de una premisa, y es que antes, cuando hablábamos de inteligencia artificial, nos imaginábamos
que si queríamos invertir en inteligencia artificial teníamos que hacer una inversión completamente alta. Teníamos que tener un ejército de científicos de datos, teníamos que tener la mejor tecnología, actualizar tecnología, comprar nueva tecnología, tener más infraestructura. Pero la verdad es que al día de hoy, con plataformas 100% en la nube, como lo es Genesis, y plataformas 100% as a service, ya todo ese desarrollo, ya toda esa innovación, ya todo ese hosteo de la infraestructura ya queda del lado del fabricante, y ahí es donde entran ustedes solamente a usar la plataforma. Entonces, estas barreras que estamos viendo ahí ya no existen, ¿sí? Ahora simplemente podemos pagar un fee, una suscripción, y podemos tener acceso a toda esta caja de herramientas para atacar esos casos de uso en los que queremos utilizar inteligencia artificial. Genesis es una plataforma de contact center como servicio, 100% en la nube, en donde ustedes no tienen que hostear infraestructura, en donde ustedes no tienen que encargarse de actualizaciones, simplemente tienen que entrar a configurar y hacer uso de esas soluciones o de esas capacidades que ya se encuentran disponibles para ustedes. No necesitamos un ejército de científicos de datos, son plataformas bajo código, plataformas llave en mano, en donde ustedes simplemente entran a utilizar y atacar sus casos de usos específicos, obviamente orientados a la experiencia del cliente. Ahora, ¿cuáles son los casos de uso en donde la inteligencia artificial puede potenciar la experiencia del cliente? Hay muchos. Tenemos desde hiperpersonalizar la experiencia del cliente, ¿sí? Conocer los datos de mi cliente y con base en ese conocimiento del cliente utilizar la inteligencia artificial e hiperpersonalizar la atención. Tenemos temas de automatización, aquí es donde entran los bots, solo en este cuadrito es donde entran los bots, y es automatizar tareas repetitivas, responder preguntas frecuentes, utilizando la inteligencia artificial. Y tenemos otras como puede ser, por ejemplo, apoyar a las personas del contact center, a los agentes, al área de calidad, al área de la gerencia del contact center. También podemos utilizar inteligencia artificial para hacerles trabajo un poco más fácil. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? No solamente que tenemos muchos casos de uso en donde podemos utilizar inteligencia artificial para mejorar los procesos y tener mejor conversaciones con los clientes, sino que también tiene un retorno de inversión inmediato. Si yo hiperpersonalizo la atención de mis clientes van a preferir mi marca y eso se traduce en obviamente mayor ganancia, ¿sí? Si yo automatizo tareas repetitivas, pues tengo a los agentes humanos atendiendo aquellos casos en donde realmente tienen valor y no desperdicio su tiempo haciendo tareas repetitivas, y eso también pues obviamente se traduce obviamente en un retorno de inversión. Y por último, pues si yo apoyo a mis agentes, al área de calidad, a ser mucho más productivo utilizando inteligencia artificial, pues claramente también va a haber un retorno de inversión. Genesis aprovecha todos estos casos de uso que revisamos ahorita, y es aquí donde saca diferentes capacidades y funcionalidades que nos apoyan a poder implementar estrategias utilizando obviamente la inteligencia artificial. Lo interesante de todo esto es que hay distintas técnicas en donde la inteligencia artificial puede ser o puede aportar valor en la experiencia del cliente. Técnicas como ¿qué? Procesamiento y entendimiento del lenguaje natural. Ahí es donde entran los chatbots y los voicebots. Temas como minería de datos y entendimiento y procesamiento del lenguaje natural, minería de opinión para realizar analítica a la voz y al texto. O técnicas como algo que está muy de moda, ChatGPT, ¿lo conocen? Entonces, técnicas como inteligencia artificial generativa, en donde también apoyamos a la gente utilizando una herramienta como el AI Assist, que utiliza esta técnica de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, para que sea mucho más productivo cuando está entregando la atención a un cliente. O técnicas ya orientadas al Journey Analytics o al Machine Learning para, por ejemplo, entender o acompañar al cliente en una visita en nuestra página web y entender en qué punto necesita ayuda o en qué punto necesita ser contactado por un bot o por un agente de servicio. O Predictive Routing, que lo que hace es utilizar los datos tanto del cliente como del contact center para realizar un enrutamiento inteligente,
cómo yo decido quién es el mejor agente disponible para atender a mi cliente en ese preciso momento. Entonces, vamos a revisar cada uno de estas capacidades en detalle, cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que se utilizan, cuáles son los casos de uso que obviamente resuelven y cuál es el beneficio que puede obtener la operación o la empresa al implementar este tipo de capacidades. Empezamos con Genesys Predictive Engagement. ¿Qué es Genesys Predictive Engagement? A mí me gusta siempre describirlo como el asistente virtual de la página web. Y ojo, no estoy hablando de un chatbot, estoy hablando del asistente virtual de la página web. ¿Qué hace este asistente virtual de la página web? Cuando un cliente visita tu página web, lo que hace Genesys Predictive Engagement es monitorear esa visita, qué está buscando, dónde hace clic, cuál es el formulario que está llenando, recibió un error por parte de la página web. Y con base en una analítica, lo que se conoce como Journey Analytics, yo puedo analizar todos esos puntos de datos y puedo entender en qué punto el cliente necesita una ayuda. Un caso de uso muy especial que podemos atacar con esta capacidad es las ventas. Si yo tengo, por ejemplo, un retailer, tengo una página web de e-commerce, yo lo que quiero asegurar o mi objetivo en esa página web es que siempre se realice una compra. Entonces yo puedo monitorear cómo se comportan todos los clientes que hacen una compra en mi página web y con base en Machine Learning yo puedo entender ese comportamiento y cada vez que un cliente vuelva y ingrese a la página web, yo puedo empezar a ver qué tan lejos o qué tan cerca está el cliente de realizarme esa compra. Y si se está alejando de esa conversión, de realizar esa compra, yo puedo decidir ponerlo en contacto con un agente para que lo ayude a continuar esa compra. O si no encuentra una información, está llenando un formulario y no sabe de qué se trata este dato que le están pidiendo, yo puedo ponerlo en contacto con un chatbot para que el chatbot le entregue esa información. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Asegurar la conversión, ¿sí? Acompañar al cliente en esa visita en la página web y con base en ese acompañamiento entender en qué punto necesita una ayuda. Y aquí utilizamos obviamente inteligencia artificial para realizar una analítica en tiempo real de todos esos datos y poder entender cuál es ese punto exacto en donde el cliente necesita ayuda. La capacidad más conocida, asistentes virtuales, chatbots o voicebots, ¿sí? Esto lleva bastantes años allá afuera, se lleva implementando hace muchísimos años. Sin embargo, siempre nos encontramos, y aquí voy a hablar de un cliente particular que de hecho se encuentra en esta sala, de aquí de Panamá, que me decía, es que yo quiero que mi chatbot hable como si hablara un agente. Yo quiero que la gente cuando hable con el chatbot sienta que es el mejor agente que yo tengo en mi contact center, que no sepa que es un robot. ¿Cómo logramos eso? A través de la inteligencia artificial de Genesys. Primero, utilizando realmente inteligencia artificial. Muchas veces empresas dicen, no, que ya yo tengo un chatbot, pero te vas al chatbot y el chatbot es básicamente una experiencia de un IVR. Escríbeme 1 si quieres esto, escríbeme 2 si quieres esta otra opción. Eso no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial se trata de poder entender la semántica del lenguaje, ¿sí? Que yo pueda entender que cuando el cliente me dice, quiero cambiar mi reserva, y cuando otro cliente me dice, me gustaría hacer una modificación en mi reservación, entienda que es la misma intención. ¿Por qué? Porque entiende el lenguaje natural. Entonces, ese es la primera capacidad que debe tener un chatbot. Ahora, no solamente se trata de reconocer la intención, sino que también pueda reconocer datos que el cliente me está entregando en ese mensaje que me está escribiendo, que me está diciendo a través de su voz. De manera que si el cliente me dice, quiero modificar mi reserva número 1, 2, 3, 4 para el día 18 de agosto, yo no solamente entienda la intención que es cambiar la reserva, sino que también entienda que en ese mensaje ya me entregó cuál es su número de reservación y cuál es la nueva fecha de esa reservación. De eso se trata el procesamiento del lenguaje natural. Y otra de las capacidades que tenemos en esta capacidad de chatbots y de voicebots en Genesys Cloud es algo que se conoce como minería de intenciones, y es
de dónde parto cuando yo quiero crear un bot. Lo que podemos hacer en Genesis a través de esta capacidad de minería de intenciones es poder hacer un análisis a toda la data histórica de las conversaciones y entender qué es lo que tus clientes más están buscando a través de los distintos canales. Están buscando cambiar su reserva, están buscando cambiar su tarjeta de crédito, están buscando conocer el estado de su cuenta, y eso lo hacemos a través del análisis de todas las transcripciones de las conversaciones. Pero no solamente le entregamos a los clientes o al creador del bot cuáles son las intenciones que más están buscando a través de los canales, sino que también le entregamos información de cuáles son las expresiones que el cliente está utilizando para expresar esa intención. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, una de las intenciones principales, sigamos con el ejemplo de reserva, es quiero cambiar mi reserva, pero también te voy a entregar cuáles son las frases que los clientes utilizan para manifestar esa intención. Entonces de repente un cliente que está, los clientes de Panamá, a pesar de que hablan el mismo idioma que en Argentina o que en México, utilizan frases distintas y organizan las frases de forma distinta. Entonces yo también le puedo entregar al creador del bot información de cómo es que la gente se comunica para que puedan crear un bot obviamente más eficiente y que hable de la misma forma en la que hablan los clientes y obviamente basándose en la región en donde está tu operación. Siguiente funcionalidad, enrutamiento predictivo o predictive routing. Yo a esta le digo el asistente de enrutamiento. ¿De qué se trata esto? Básicamente, hoy en día tenemos distintos tipos de enrutamientos cuando queremos asignar una interacción de un cliente a un agente. Y es un enrutamiento estándar, el primero que entra, el primero que sale, o un enrutamiento basado en habilidades o en grupos. Predictive routing es el enrutamiento inteligente de Genesis Cloud que te permite hacer un análisis de distintos puntos de datos. Puntos de datos tanto del lado del cliente como del lado de tus agentes. ¿Cuáles son los históricos de conversaciones? ¿Cuál es el porcentaje de transferencia? ¿Cuál es el porcentaje del tiempo en hold o en espera? ¿Cuál es la intención del cliente en el IBR? ¿Cuál fue la calificación que le dio el cliente a la última interacción en una encuesta de satisfacción? ¿O cuál es la puntuación que recibió la gente en una evaluación de calidad? Y con base en todos esos puntos de datos, lo metemos a un algoritmo que nos permite entregarnos un ranking de los mejores agentes que pueden atender a ese cliente. Y lo que hago es hacerle un enrutamiento al mejor agente disponible, y esto por supuesto buscando mejorar indicadores como porcentajes de transferencia o indicadores como reducir el tiempo medio de manejo, ¿sí? Entonces es una manera de utilizar la inteligencia artificial para enrutar de forma más inteligente las conversaciones. Siguiente capacidad, esta es una de las que más me gusta y es el asistente de la gente. Ya tenemos un asistente para el cliente que son los chatbots y los voicebots. Ahora también podemos entregarle un asistente a la gente. ¿De qué se trata esto? El asistente de la gente es un motor de inteligencia artificial que utiliza el procesamiento y entendimiento del lenguaje natural, motores de text-to-speech o speech-to-text, y lo que hace es generar una transcripción de la conversación en tiempo real, si estoy en una llamada. Pero además de eso está monitoreando en tiempo real esa conversación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de entregarle sugerencias a la gente. De manera de que si yo estoy en una llamada, yo como agente, y el cliente me dice, oye, es que quiero conocer los intereses de la tarjeta de crédito Visa Black. Lo que hace el asistente de la gente es que en tiempo real va a una base de conocimiento creada en Genesis y busca la mejor respuesta para esa pregunta. Y puede sugerirle en tiempo real, por supuesto, a la gente cuál es la mejor respuesta que le debe entregar al cliente en ese preciso momento. Entonces, imaginémonos el impacto que tiene esto en indicadores como productividad de la gente, tiempo medio de la conversación y, por supuesto, la satisfacción del cliente. Ya la gente no tiene que irse a un Word o a un Excel o a un PDF a buscar esa información, ¿sí? Ahora, otra de las capacidades que tiene el Agent Assist o el asistente de la gente es una capacidad que se llama resumen de la conversación. Y aquí es donde entra esto que hemos escuchado estos últimos días, que es ChatGPT, donde entra este modelo eso se llama modelo de lenguaje largo.
Y lo que hace el asistente del agente es evitar que los agentes realicen una tarea que es una de las tareas más cansonas para los agentes de servicio al cliente. Y esa tarea es darle un resumen o dejar una nota del resumen de la conversación. Entonces, lo que hace el asistente del agente es que una vez se finaliza la conversación, le entrega a la gente un resumen utilizando inteligencia artificial, busca toda la transcripción y genera de forma automática un resumen, de manera que le puede decir a la gente, mira, el resumen de esta conversación es que el cliente preguntó por los intereses de la tarjeta de crédito Visa Black, el agente le entregó esta información y el cliente hizo la solicitud de la tarjeta, ¿sí? Entonces, imagínense también el impacto que tiene esto en indicadores como el tiempo después del after call work, ¿sí? El tiempo después de la llamada. Generalmente un agente se demora, no sé, 3 minutos tipificando y generando estas notas. Con Genesis va a ser en segundos utilizando el asistente del agente. Y por último, pero no menos importante, tenemos Speech and Text Analytics. Y aquí es donde utilizamos inteligencia artificial, nuevamente entendimiento, procesamiento del lenguaje natural, minería de datos, minería de opinión. Y utilizamos todas esas técnicas de inteligencia artificial para realizarle un análisis a las conversaciones entre los agentes y el cliente. Analizar realmente la voz del cliente. Se dice generalmente que la voz del cliente son las encuestas, pero la realidad es que la voz del cliente es lo que realmente dice el cliente en la conversación. Entonces, con Speech and Text Analytics, ¿qué podemos hacer? Primero, analizar el sentimiento del cliente. Sentimiento negativo, sentimiento positivo. ¿Se fue el cliente conforme o inconforme con la información que le entregaron? ¿Cómo me puede ayudar eso? Primero, ayudar al área de calidad a ser mucho más eficiente. Ya el área de calidad no tiene que tomar muestras aleatorias, sino que busca las 100 peores conversaciones y le realiza el análisis de calidad. O me puede dar información de cuáles los comentarios que tiene el cliente de un producto o un servicio. O me puede dar información también de cómo yo puedo rectificar cierta información con el cliente y fidelizarlo más con la marca. Oye, mira, no te entregamos bien la información, te fuiste molesto, pero aquí te la entrego de otra forma o te la entrego o te rectifico esa información que te entregué mal. Y otro punto importante es en el Speech and Text Analytics es la identificación de tópicos o de temas. ¿De qué se está hablando en la información, en la conversación? ¿Se está hablando de un producto o servicio específico? ¿Se está hablando de cancelaciones? ¿Se está hablando de realizar algún tipo de cambios de producto? ¿Se está hablando de la competencia? Oye, la competencia está entregando una tarjeta de crédito que aunque tiene tasa de interés más alta, me entrega estos otros beneficios. Y esa es información que ya se sale un poquito del contact center y ya la puedo utilizar en las áreas de negocio para mejorar productos, para acotar o crear o personalizar productos con base en las expectativas de lo que los clientes están pidiendo en las conversaciones. Entonces, vemos cómo la inteligencia artificial tiene demasiados usos en la experiencia del cliente, pero lo más importante aquí es que no solamente nos ayuda a tener mejores conversaciones con los clientes y a mejorar indicadores operativos y el desempeño del contact center, sino que por supuesto tiene un retorno de inversión que es real, que es inmediato y por supuesto que existen ya herramientas como Genesis Cloud para que ustedes puedan atacar estos casos de uso. Eso era todo. Muchas gracias por la atención.